Me dejaste con una anécdota pendiente. Fíjate tú, Leonardo Ruiz Pineda, secretario general clandestino, jefe de la resistencia contra la dictadura de Pérez Jiménez. En 1952, este es un cuento o una anécdota histórica, no es un cuento, es una anécdota histórica, muy bien narrada por Jorge Dager, que fue, como todo el mundo sabe, un político importante en Venezuela y que era parte de esa resistencia. Claro. Un día, Leonardo Ruiz Pineda llama a Jorge Dager y le dice que contacte a un primo de Jorge Dager, que era nada más y nada menos que el coronel Roberto Casanova, uno de los jefes militares perejimenistas más acérrimos. Entonces le dice, pero ¿cómo es eso, Leonardo? Este es mi primo, pero ese es perejimenista. No, vale. Yo sé que ahorita Casanova está distanciado de Pérez Jiménez. Pero, y entonces trata, tú sabes, como si aquello fuera un pecado, le dice, mira, chico, tú sabes cómo es la cosa, que si a mí me toca aliarme con doña Flor de Pérez Jiménez para tumbar a Pérez Jiménez, yo me alío con doña Flor de Pérez Jiménez. Así es. Bueno, yo no sé si estos muchachos tendrán capacidad de entender el sentido de la anécdota, Así ¿no? es. Pero eso es, ¿cuál es el adversario principal? Y cómo tú tienes que ensanchar el espacio. Es que no hay otra manera de salir de un régimen autoritario, de un régimen con pretensión hegemónica que eso, hermano. Esa ha sido la historia. No en Venezuela, que se cumplió el 23 de enero con toda esa junta patriótica. En España, chicos, Claro. en Sudáfrica, tú tienes que buscar ensanchar, no hacer como... Chile. Chile, bueno, Fíjate tú. todo. O sea, El presidente de la transición en Chile fue Patricio Aylwin de la Democracia Cristiana, que apoyó el golpe el contra golpe Allende. contra Allende. Ahora, tú tienes que buscar, digamos, porque ¿qué deriva de allí? ¿Y qué es lo más grave que puede suceder? Bueno, chicos, que de nuevo se repita el esquema que se dio el pasado diciembre con las elecciones parlamentarias, que teniendo la oposición una potencialidad del 80%, que es el descontento que existe en Venezuela frente a esta situación que estamos viviendo, entonces volvamos a perder las gobernaciones. Claro, pero fíjate que hay un factor allí nuevo en esta composición del electorado o de la población, el estado anímico de la población, que es que hay un sector importantísimo de la población que ya comienza a ver a ambos, a gobierno y oposición, como parte del problema. O sea, no, somos algo distinto a esos dos bloques, y eso es una realidad. Pero aparte de eso, fíjate tú, Rafael Simón, ayer Luis Florido decía que ellos son la verdadera oposición, ellos el G4, pues, la plataforma unitaria, y que, bueno, las candidaturas del gobierno tienen sus contradicciones. Entonces ponía, por ejemplo, a Henry Falcón, lo ponía en el bloque de las candidaturas del gobierno, y que, bueno, allá él con la diferencia que tiene con el candidato del PSUV allá en el estado Lara, que esos son candidatos del gobierno porque han jugado para el gobierno. Pero al final, fíjate que la política se mide por resultados. Si bien ha habido un sector de la oposición salamero con el gobierno, como tú bien lo dices, también ha habido un sector de la oposición torpe, y al gobierno, al final, los resultados le sirven. Tú no sabes quién le sirve más. Exacto. Mira, la política se mide por resultados. Y se va a medir por resultados. Porque cada una de las gobernaciones, si no hubiera rectificación, porque todavía hay margen para la rectificación, todavía se pueden hacer cambios, todavía se pueden hacer modificaciones en función de apoyar. Fíjate tú, yo que comparto tareas, digamos, de reflexión política con Eduardo Fernández en este nuevo movimiento Unión y Progreso. ¿Qué dijimos nosotros? Nosotros vamos a apoyar los mejores candidatos, estén donde estén. Si son independientes, si son del G4, si son de la Alianza Democrática o si son militantes nuestros. ¿Y cuáles son esos requisitos que debe reunir un buen candidato? Bueno, debe ser un hombre que exhiba credenciales desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la ascendencia real que tenga en su comunidad. Probidad. Y en tercer lugar, probidad. El tema ético, que es un tema tan importante ahora cuando están absolutamente descalificados el gobierno después de la depredación que se han hecho en estos temas, y el tema vergonzoso pues de los factores del E4 acusándose unos y otros de haber defalcado Que ese también. es otro punto que ya vamos a tocarlo también. Pero fíjate tú, entonces, ¿a qué nos ha llevado eso? Bueno, chicos, a apoyar en cada sitio el liderazgo real. Por ejemplo, ¿cómo concibes tú, Vladimir, que es una cosa casi aberrante, que el Táchira lo vaya a ganar una persona como Freddy Bernal, porque no sean capaces de apoyar a Lady Gómez, que es una persona a la que yo ni siquiera conozco personalmente, pero que ha cumplido una labor, mira, muy importante allí? A Sobella Mejía, chico, que nosotros la estamos apoyando también en Irribarre, que es del postulado del G4. A Henry Falcón, que es un líder allí, eso no lo decreta nadie. Vas tú a acusar a Henry Falcón de que Henry Falcón es del gobierno. Es decir, a Manuel Rosales, que es del E4, lo estamos apoyando nosotros. El caso, y un caso que es emblemático y que yo quiero referirme aquí, que es el caso de Miranda. Tú sabes lo que es
que por esta torpeza, que no es ni siquiera con la Alianza Democrática, que es entre factores bien parecidos, entre fuerza vecinal, que vienen de ser militantes de esos partidos y que han asumido una actitud consecuente, esos alcaldes en defensa, simplemente de lo mismo que viene a hacer el G4 ahora. Ellos hace 4 años se deslindaron porque dijeron hay que votar y hay que defender los espacios. Exactamente lo mismo que están haciendo. Y que no sean capaces, chicos, de entender, y te lo digo con absoluto conocimiento de causa. Mira, yo hablé antier me llamó Carlos Ocariz, que es mi amigo de mucho tiempo, que compartimos escenario parlamentario. Él me había llamado hace unos 3 o 4 meses para que yo de alguna manera mediara con David Uzcategui, que es mi amigo y que lo estoy respaldando con mucho entusiasmo, en función de las primarias. Me llamó Ocariz y me dice, Rafael Simón, convence a David y a la gente esta de las primarias. Bueno, no tuve que convencerlo, ya estaba convencido. Para hacer Cuando primaria. lo llamé, me dijo David, mañana, cuando ellos digan. Entonces transmito el mensaje, entonces no son primarias. Entonces vamos a una encuesta. Entonces hacen la encuesta y la pierden y entonces arrebatan. O sea, es una cosa. Ahora, te repito, Vladimir, la gente, el ciudadano, que yo creo que tiene mucho mejor percepción de la política, sabrá en primer lugar concentrar el voto en aquellos candidatos. La unidad que no puedan hacer las cúpulas políticas deberá hacerla el elector, entendiendo en cada uno de los estados quién es el que puede derrotar al gobierno, porque esa es la tarea prioritaria, el objetivo fundamental. Pero en cada sitio que se pierda, habrá la responsabilidad de quién hizo perder. Es decir, si yo creo que Lady Gómez tiene la fuerza suficiente para ganar el Táchira, pero si ese estado se perdiera, con todo lo que ese estado es emblemático en esto, bueno, habría que ver, porque no va a ganar Freddy Bernal. Le van a regalar la victoria, la división de la oposición. Y, entonces, eso sería una cosa... Y la cuenta la deberá pagar entonces el que llegue de tercero. Bueno, eso Bien, adelante. el factor fundamental de la división. Repito, yo todavía creo que hay tiempo. Todavía es un llamado de reflexión. Pero chicos. fíjate tú, cuando ya tú dices, y se lo he escuchado, se lo escuché también decir a Henry Ramos con respecto a Lady, que pidió perdón en el Táchira por el apoyo a Lady Gómez, que terminó siendo un instrumento del gobierno, etc. O sea, el discurso, la narrativa de la plataforma unitaria parece ser que aquellos candidatos que son de la Alianza Democrática o que son de otros factores no comprometidos con la MUD, entonces son una parte del gobierno que está compitiendo. Alacranes, Ajá. para denominarlo con lo que... Exacto. Entonces, ¿cómo te puedes luego entender con ellos? Eso... Sí, bueno, es lo que estamos diciendo, es no definir el adversario principal. Entonces, en medio de esa confrontación, te lo digo porque yo veo el caso de Barinas. En Barinas, como en todos los estados de Venezuela, están gastando los pocos recursos que tienen, atacándose entre ellos y dejando... ¿A quién apoyas tú en Barinas, por cierto? No apoyo a ninguno de los dos candidatos. Estoy llamando a votar y yo votaré por uno de los dos. Pero nosotros defendimos otras candidaturas y tenemos serias objeciones frente a los dos candidatos que existen. ¿Votarás por el de sombrerito? No, yo voy a votar detrás de la cortina. Bueno, te igualas tu derecho al voto. No, y votar. Yo Claro. creo que el llamado fundamental es a Es ejercer a votar. el Hay una voto. iniciativa que se está constituyendo llamando al voto ciudadano inteligente. Claro, es lo que te digo. Frente a la omisión, frente a la irresponsabilidad del liderazgo político, yo creo que la gente, los ciudadanos, deben asumir esa tarea. La tarea de concentrar el voto en aquellas candidaturas que garanticen en cada uno de los espacios en disputa la derrota del oficialismo, que es la prioridad más importante que tenemos en Venezuela. Hacemos la pausa y ya volvemos con Rafael Simón Jiménez. Ya regresamos. Porque son varios los panoramas. Pudieran también preconfigurarse varias alternativas con respecto a si se une a la oposición, si no se une. Habrá estados donde seguramente, aún unida, la oposición no podrá derrotar al gobierno, pero habrá otros, te pregunto, ¿habrá algunos estados en los cuales la oposición, aún dividida, podrá ganar al gobierno? Yo creo que sí, por eso, por el voto consciente, por el voto ciudadano. Yo creo que la gente, chicos, porque además los liderazgos no se improvisan. A mí me dan ganas de reír porque mi amigo Marquina sale protestando el método de elección que utilizaron en Lara, pero sí ese fue el método que utilizaron en todo el país. Repartirse eso por cuotas partidistas, por todas las vías prácticas. A uno le llama la atención, Vladimir, uno que ha vivido tantos años en Venezuela y que conoció la Cuarta República, conoce la Quinta. Los partidos de la Cuarta República sufrieron un proceso de decadencia luego de muchos años. Venezuela vivió una etapa auroral después del 23 de enero, los primeros periodos de gobierno. Los partidos tenían la confianza de la gente, los dirigentes estaban comprometidos con la gente. Luego vino una etapa de decadencia. Esa etapa de decadencia, entre otras cosas, tuvo la idea de que los políticos se pusieron de espaldas al país y la gente los repudió. Y sobre ese repudio apareció el fenómeno Chávez, bueno, del que estamos pagando las consecuencias 22 años después.
Pero a uno le llama la atención que estos políticos que fueron jóvenes, algunos no son ya tan jóvenes, porque empezaron cuestionando a los que tenían 50 años y ya los 50 años lo tienen ellos. Sí. Porque precisamente la prolongación de tantos errores y tantas equivocaciones ha hecho que esto se extienda sobre una tragedia colectiva. Pero mira, copian los mismos errores. Es decir, el sectarismo, la exclusión, el reparto de cuotas partidistas, todas estas cosas que son la vieja manera, la manera execrable, repudiable, perversa de hacer la política, que es la que ha llevado a los ciudadanos a un gran cuestionamiento y una gran desafección frente a la política y los políticos, que lo revelan. Eso nos está diciendo Rafael Simón Jiménez. Todas las encuestas y sondeos de opinión revelan un gran rechazo a la manera como los políticos se comportan. Y los políticos no son capaces de leer el mensaje que le está llamando la gente y rectificar, chicos, enmendar, sí, sobre la base de una cosa que le está dando en la cara, que no es un invento, que no es una ficción, que no es una elucubración, que son, bueno, la opinión que la gente tiene sobre ellos y que son incapaces de cambiar e incapaces de modificar. Entonces, bueno, yo siempre recuerdo una frase que es patibuliaria y trágica, que es la de los montoneros, la que voceaban los montoneros peronistas, que decían, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Así es. Eso quiere decir, que es a lo que nosotros estamos llamando, que el pueblo tiene que pasarle por encima a los dirigentes, que el pueblo tiene que asumir el protagonismo. Claro, y además concientizarse del poder que tiene su voto. Sí, claro, es que es el único instrumento que tienes tú a la mano. Fíjate tú, por supuesto, en Venezuela no hay, es una ficción pensar en unas elecciones equilibradas, nada más que lo que hace el gobierno todos los días, usando los medios, de las cadenas, de los recursos públicos, te dice que no es un sistema electoral que esté equilibrado. Pero ese desequilibrio evidente a favor del gobierno, que es la utilización y del ventajismo, está más que compensado con un 80% del país que repudia ese procedimiento y que quiere un cambio. Yo creo que en Venezuela, chicos, fuera de la cúpula que medra los beneficios del poder en Miraflores, hasta los chavistas quieren un cambio en Venezuela. Cuando digo hasta los chavistas querrán un cambio dentro de la situación de ellas. Claro. Porque ahora se ha venido deslindando también con mucha claridad ese tema del chavismo y el madurismo, ¿no? Se han hecho deslindes. Y a pesar de que el madurismo desde el poder también les ha dado duro, fíjate tú por ejemplo, la prohibición de Eduardo Samán. Claro. Ellos buscan tapar ese hueco de la izquierda de ellos por todos lados, ¿no? Taponearlo y taponearlo con ventajismo, con abuso de poder, con arbitrariedad. Pero eso no lo pueden taponear, hermano, porque la gente, mira, aquí el fenómeno chavista nunca ha sido bien analizado porque es visto con pasión y la pasión ciega. Chávez, evidentemente, que en el imaginario colectivo de la gente y de los sectores más pobres está muy bien posesionado. Ahora, la gente siente que esto es un fraude. Mira, yo no sé si tuviste los resultados de la encuesta en COVID, ¿no? De la Universidad Sí, claro, Católica. claro. Entonces, lo que es que en Venezuela la pobreza llegue a más del 90% de la población. Vamos a hacer una pausa y seguiremos conversando contigo, Rafael Simón. Ya volvemos. Práctica. Menos comprometidos en algún tipo de acuerdo subterráneo con el gobierno puedan deslindarse antes del 21 y ponerse de acuerdo con el G4. ¿O crees que, por ejemplo, el G4 pueda tragarse el sapo de unirse con la Alianza Democrática? Es que no tienen que tragarse ningún sapo, porque lo que está planteado, Vladimir, no es una alianza orgánica entre ellos. Lo que está planteado es la línea que aprobó Unión Progreso, apoyar a los mejores candidatos en cada uno de los sitios, sea del G4, sea de la Alianza Democrática. Tú no tienes por qué coaligar, tú no tienes por qué lograr una alianza orgánica. Eso es imposible, a mi juicio, pero sí puede, repito, en una reflexión sobre el mapa de Venezuela, identificar en cada uno de los estados cuáles son aquellos candidatos opositores que tienen mayor posibilidad de victoria y concentrar el voto allí. Eso sería lo que tendrían que hacer, sin acercarse, sin hacerse mapuche, sin reconciliación, sin abrazos y besos, simplemente actuar pensando en los intereses de Venezuela, que es cómo ganar espacios de poder en esta elección, incluso para lo que viene después. Porque la verdadera aspiración del pueblo venezolano es cómo impulsar una transición que nos saque de esto. Ahora, para poder ir, por ejemplo, el año que viene está planteada la posibilidad de que pueda haber un referéndum revocatorio, es constitucional. Claro. Ahora, en la medida en que la oposición quede hecha pedacitos, porque algunos dicen que que van a ser las primarias de la oposición, pero ¿qué primarias va a ser? Yo creo que esto puede ser un autorreferéndum revocatorio de mucho liderazgo, opositores, dependiendo del tamaño de la torta que se ponga. Bueno, el tamaño de la torta. La torta yo creo que se va a poner el tamaño de la torta. Por eso te digo, imagínate tú que el balance sea
Bueno, chicos, aquí ganó Freddy Bernal porque fuimos divididos. En Mérida ganó fulano porque fuimos divididos. En Lara ganó fulano. Bueno, ese es el balance. Ahora, ¿qué posibilidad de sobrevivencia tiene ese liderazgo con esa enorme responsabilidad sobre sus hombros? Ninguna. Por eso te digo que el 22 podría darse ese referendo revocatorio de ese liderazgo que provocó esas derrotas. Ellos mismos se están exponiendo a ellos. Tienen tiempo todavía metiendo en el paquete de la responsabilidad que tengan cada uno de los sectores. Repito, este no es un problema de establecer juicios morales sobre el G4 o sobre la Alianza Democrática o sobre los demás factores, pues nosotros, por ejemplo, somos un factor distinto a los otros dos, y hay otros muchos factores distintos, por cierto, también orgánicos. Ahora, ¿cómo se resuelve ese problema? Sencillito, apoyando los mejores candidatos, como lo hemos hecho nosotros, cruzando el voto. Nosotros, por ejemplo, en el Zulia estamos apoyando a Juan Carlos Fernández y estamos apoyando a Manuel Rosales. ¿Por qué? Porque creemos que esa es la mejor combinación. Ahora, esa no es la combinación para el reparto, por ejemplo, entre Caracas, primero justicia y Acción Democrática, y Acción Democrática y Voluntad Popular. En Caracas, ¿a quién apoyan ustedes? Están apoyando a Carri. A Carri, sí. Creemos que es el mejor candidato que hay. Sí, hacer ese juicio, te repito, no requiere ni siquiera un acercamiento, ni siquiera una valoración, es simplemente actuar. Pero es un tema de decisión política. Lo que pasa es que el conflicto ADECO, fíjate tú, transversaliza buena pero parte del país. Por supuesto. O sea, si el conflicto ADECO se resolviera hoy, por ejemplo, si se pusieran de acuerdo Bernabé Gutiérrez y Henry por Ramos. Cierto, no tienen pues, por qué no ponerse de acuerdo. Uno nunca sabe. Más abrazos, como, más besos, como dicen por ahí el refrán, la víctima fe y se han casado. Sí, pero fíjate, si se pusieran de acuerdo, pues eso resolvería el conflicto en por lo menos 8 o 10 gobernaciones del país. Así es. Y le pondría la cosa difícil al gobierno. ¿Ves? Así es, pero fíjate tú, Henry, a que yo considero mi amigo, que es un hombre bien inteligente, él cree que es más inteligente de lo que es, pero es bien inteligente. Bueno, chicos, yo creo que le toca dar una demostración de inteligencia, ¿no? Es decir, porque además, ese es un pleito. Bueno, él es el autor de esa frase de inteligencia, no te vas a morir. Sí, no te vas a morir de un ataque de inteligencia. Entonces, bueno, chicos, yo creo pero también hay temas de resentimiento, soberbia, de mira, pero hay que ver, rencor, dolor, pero quizás, que, no sé. Pero es que un político no puede dejarse llevar por las cosas mediocres, chicos, por los sentimientos perversos, Mira, que son humanos, claro. porque sí son humanos. Yo me acuerdo, chicos, que cuando el PSB se dividió, bueno, imagínate tú. Yo recuerdo que los que se quedaron en el viejo partido tenían prohibido saludar oye, a los que se fueron del MAS. Y acusaban a Teodoro y a Pompeyo, que eran agentes de la CIA. Pero yo recuerdo que mi papá y Eloy Torres pues tenían una relación de hermano, el viejo Eloy, y entonces se encontraron una vez en una embajada y mi papá no lo saludó cumpliendo la hora del partido y Eloy le dijo, bueno, vale, ¿qué te pasa, Cruz? ¿No me vas a saludar? Sí, o sea, porque habían esas cosas son terribles, los odios mellizales, dijera Betancourt, los odios cainitas. Esos son los peores de todo. Bueno, vale, pero como Henry sí piensa que él se puede morir de un ataque de inteligencia, bueno, que ponga por encima su inteligencia. Es decir, eso, aquí hay que sobreponerse por encima de las mediocridades. ¿Y qué le pedirías tú a Bernabé? ¿Qué debería hacer? Si Henry debería dejar de lado su actitud, ¿qué debería hacer? Lo mismo, vale, pues ellos son, mira, más adeco que Bernabé, que Henry no puede haber. Eso es una cosa, yo recuerdo que mi amigo Luis Miquelena, que en paz descanse, cuando veía un tipo que era gordo y barrigón, negro y barrigón, decía, eso es adeco. Porque el adeco es un prototipo, como el chavista es un adeco mutado, es una mutación. Sí, claro, el PSUV es la misma cepa adeca, pero más resistente, claro, ¿viste? Es una cepa más resistente. Claro, una cepa, bueno, quién sabe, Acción Democrática también predominó en la vida pública venezolana. Y fíjate tú que una de las cosas, la gente dice, por ejemplo, que Luis Herrera... Claro, nada más parecido al chavismo de hoy que el sectarismo adeco de los años 40 y pico. Claro, ¿no? La gente dice que Luis Herrera ganó las elecciones en 1978 porque era el copellano que más se parecía a los adecos. ¿No? Es decir, Acción Democrática llegó un momento que impuso una cultura política. Era una cultura más que un partido. Porque Betancourt tuvo el acierto histórico de prefigurar Acción Democrática como el partido que era prototípico de la cultura, de la idiosincrasia, de todas esas cosas. Entonces, bueno, chicos, dos adecos prototípicos, como además que tienen una amistad de tantos años, que compartieron tanto. Yo no soy mediador en ese conflicto, ni estoy buscando yo, digamos, ser árbitro en el conflicto o acercarlo, pero sí creo que debieran razonar, porque en definitiva todos esos gobernadores, ¿qué diferencia pues a Ramón Guevara en Mérida, que lo estamos apoyando nosotros también? Es decir, fíjate tú, Lady Gómez en el Táchira y Ramón Guevara, uno con Bernabé y otro aquí. Bueno, nosotros estamos apoyando a este y a este, porque ahí están los liderazgos reales de esa comunidad. Ahora, si nosotros lo estamos haciendo porque un hombre, repito que a lo mejor él mismo proclama que se puede morir de un ataque de inteligencia, no lo piensa igual. ¿Qué es lo que pierde? O sea, es que el pleito de Acción Democrática, un partido hoy disminuido a este tamañito, puede ser más importante que los intereses del país. Puede ser más importante
que abonar el terreno para una salida democrática, por ejemplo, el año que viene con el referéndum revocatorio. Es decir, ahí es donde tú pones, ahí es donde tú te puedes dar cuenta de que ninguno de los dos se va a morir de un ataque de inteligencia, ¿no? Si no son capaces de entender un problema que es sencillito, como lo entendimos nosotros, que no aspiramos a morirnos ni de un ataque de inteligencia ni de ninguna otra cosa hasta que Dios lo disponga, ¿no? Pero bueno, apoya a los mejores candidatos. Ahora, sí hay muchos políticos que mueren de falta de inteligencia, Bueno, sí. en el sentido político, no de la vida, ¿no? Así es, porque se dejan cegar, hermano. Mira, todos los humanos tenemos un entreverado, vamos a decirlo en criollo, de sentimientos, buenos y malos. Tenemos el odio y tenemos la bondad. Entonces, el todo es como hacer un equilibrio. Y sobre todo cuando tú eres un factor de dirección, de conducción, incluso eres paradigmático, porque los líderes, ¿qué son? Los líderes son conductores, Claro. son gente en la que depositan los demás su confianza. Lo que pasa es que también el sentido de lealtad en la política provoca que tú cuando ves a alguien, por ejemplo, tú me pides lealtad porque tenemos una misma visión, cuando yo comienzo a discrepar de una idea, entonces viene el tema de la deslealtad, ¿verdad? Sí. Y entonces el dolor que a ti te produce mi disidencia se te convierte en rabia. ¿Eh? Ahora, fíjate tú, no sé, ¿será que yo me contaminé de una cultura política distinta? No porque yo fuera un genio, sino porque me tocó asumir a muchachos a los 17 años el tema del MAS, que fue desde ese punto de vista un partido bien avanzado, digamos, bien revolucionario en el sentido virtuoso de la palabra. Es decir, cómo en el MAS asumimos la discusión y el debate como una virtud. Una cultura, pues. Una cultura del debate que luego derivó, incluso al final, yo creo que contaminó y se desnaturalizó y fue lo que llevó al declinar del MAS. Pero bueno, chicos, el debate, nosotros mismos, ahora en Unión Progreso, Eduardo Fernández, que es un hombre que yo respeto y quiero tanto, pero él y yo tenemos frecuentemente puntos de vista distintos, y es natural que lo tengamos, él viniendo de una cultura política y yo de otra, casi que antinómica en algún tiempo, ¿no? Así es. Pero bueno, lo resolvemos de la mejor manera, sin desaveniencia, con respeto, incluso dándole al debate la capacidad creadora, más bien, buscando en el debate la virtud de que varias opiniones pueden incluso llevar a una decisión mucho más acertada que la imposición. A Eduardo los copellanos le sale por los poros, a ti no. Vamos a hacer la pausa. Tú eres un tipo de izquierda, pues. Claro, es lo que te digo. Bueno, pero que cómo podemos nosotros frecuentemente... Bueno, Caldera y el Chiripero y el Partido Comunista, todas esas cosas que se vieron. Hacemos la pausa y ya venimos con Rafael Simón Jiménez. Con Rafael Simón Jiménez. Aquí dice Daniel Santolo. Confieso que ayer miércoles traté de ver el programa de Vladimir que entrevistaba a Luis Florido en Vladimir Laguna, pero no tuve estómago para aguantarlo por más de 15 minutos. Bien, otros comentarios que hace sobre este punto. Aquí hay, por supuesto, opiniones en torno a este punto. Ajá, te preguntan acá, ¿qué opinión le merece usted que sea Caracas quien haya decidido la mayoría de las candidaturas de la oposición sin tomar en cuenta los liderazgos regionales? Te pregunta Ramón Ramos. Una aberración. Los liderazgos tienen... Además, chicos, aquí se aprobó verbalmente, un poco como lo que pasó en Miranda, ¿no? Aquí hay unas metodologías que son universales, hermano. O tú eliges una candidatura por consenso, porque todos se pongan de acuerdo, o hay otros dos métodos de competencia. Uno directo, que son las primarias, y otro indirecto, que son las encuestas. Entonces, busca en cada sitio de Venezuela la manera de auscultar. Y sobre todo, si tú dejas eso en manos de los liderazgos locales, lo resuena más fácil que de Caracas. Mira, en muchas partes hicieron primaria. Se comprometió con primaria, la hicieron y la respetaron. Así es. Mira, te dice Lauren por aquí, sin desperdicio, Rafael Simón a la una. Un análisis serio, directo, agudo. Admiro a ese señor, extraordinario. Probidad, dice la Venezuela que Visoro. Qué difícil, nombren uno. Bueno, siempre no, sí hay mucha gente, claro, así es. ¿Qué opinión le merece a usted que el G4 en Apure se haya convertido ahora en un G3 formado por AD, PJ y UNT, se hayan unido en un denominado pacto satánico contra la voluntad popular, dejándola por fuera sin una alcaldía? Pacto satánico. Ajá. Aquí dice Paulo Pimentel, Vladimir, hablen claro, en Chile no estaba Rusia, Irán, China, no había arco minero, no había militares comprometidos con negocios ilegales, no mientan más, por favor. Bueno, Chile era una historia de intromisión extranjera por los cuatro costados. Claro, desde el derrocamiento de Allende, todo lo que fue la ITT, todo lo que fue. Y después con la desclasificación de los papeles del Pentágono, bueno, todo lo de Kissinger, todo el saboteo, toda la manera... No te me puedes ir del programa sin hablar un poco de lo que está pasando en Monómero, ese conflicto entre primero justicia y voluntad popular. El gobierno, llamado gobierno interino, tiene un canciller, entre comillas, que es Julio Borges, y ese canciller dice que no se va a meter más en los asuntos del control de activos venezolanos en el exterior. Y eso se lo acepta el partido que predomina en ese llamado gobierno interino, que es Voluntad Popular. O sea, mire, yo tengo la idea
de que el G4 está en su fase final, así como el gobierno interino está también. El gobierno interino existe de hecho ya. Incluso, claro, Estados Unidos ha tratado de hacer las cosas de la mejor manera, o sea, de acompañar a estos muchachos y decirles, bueno, vale, yo los dejo aquí, bien bueno, mira, aquí se lograron estas condiciones y cosas. Pero yo creo que el G4 está y el gobierno interino están implosionados ambos. Y que primero justicia, que tiene una reacción tardía, evidentemente. Yo Como no diría sé, Luis Herrera, tarde piaste, pajarito. tarde piaste pajarito. Y hoy de alguna manera Guaidó les rebota. Ustedes son corresponsables de todo lo que pasó en Manómero. Ahora, es vergonzoso todo lo que ha pasado ahí. Lo que pasó con los bonos de Sigo, lo que pasa con Sigo mismo. Claro. Es decir, lo que pasó con el procurador, que era a su vez juez y parte. Bueno, las denuncias que hizo Calderón Berti, en fin. Bueno, vale, porque tú le puedes etcétera. pedir. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, hay una vieja frase de un historiador inglés que se llama Lord Acton, aquello de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Cuál es la forma que el hombre, el ser humano, ha buscado para controlar el poder? Las instituciones, la Contraloría, claro, los tribunales, el Congreso. Ahora, el chavismo, por supuesto, acabó con todo eso y de allí el saqueo y la ruina del país. Pero estos señores hacen lo mismo, se cobran y se dan el vuelto. Entonces, ¿dónde está el contraste? ¿Qué es lo que tú le estás ofreciendo a la gente como solución? Hacer lo mismo. La misma inmoralidad, la misma manera arbitraria y discrecional del manejo de los recursos. Lo primero que ha debido dotarse el gobierno interino imaginario, bueno, chicos, es de unas instituciones contraloras. ¿Tú no te acuerdas de la investigación? Pues son cosas que se van quedando en el tintero. La investigación sobre los casos de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Los denunciados después nombraron una comisión, creo que presidida por Zambrano, que nunca presentó informe. Porque todo se termina callando cuando Guaidó le recuerda a Borges que él es parte del asunto. ¿No? Ya tú vas a ver que ese tema va a perder intensidad, porque le está diciendo, y seguramente cuando le dice eso, le dice, mira, das un paso más y te saco tu responsabilidad, ¿no? Ese es el tema. Por eso te digo que ese gobierno interino de mentirilla. Pero fíjate tú lo que ocurrió. Firmaron una carta a varios diputados, diputados de la Asamblea 2015, que fueron directivos hasta enero de este año, pues firmaron una carta dirigida a Duque pidiéndole que no ejecutar la medida contra Monómero, la medida de aseguramiento. Sí. Pues bien, esa carta no la quiso firmar Guaidó. Sí, así es. Bueno, y entonces en la propia carta advertían que podría terminar la empresa en manos de terceras personas. Bueno, como va a terminar Cisco si no hay quien intervenga. Acuérdate del tema de las demandas y de las deudas que tiene Cisco. Y más o menos está más o menos en la misma situación. Hoy recordaban, por cierto, por ahí salen, son cosas que van y vienen, ¿no? La posición que tuvo en su momento el embajador, entre comillas también, gran amigo mío y que lo quiero mucho, Humberto Calderón Berti, que fue destituido por el gobierno interino porque se atrevió a decir unas cosas en relación con eso, precisamente. Es decir, fíjate tú, entonces tú lo que dices, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el contraste? Porque yo quiero salir del chavismo, chicos, para rescatar el país y rescatar, entre otras cosas, la moral pública. Y te repito, no es que uno se erija, digamos, en el capistote de la moral. No, vale, que eso no se resuelve con hombres, eso se resuelve con instituciones. Claro, eso es como los semáforos, chicos. Igualito, sí. Como los semáforos. Si tú aquí tienes una Contraloría que controle, tienes un Congreso que controle, tienes un Poder Judicial que cumpla su labor, mira, vale, el que se trague la flecha está ponchado. Claro, así es. Así es como han hecho los países desarrollados para confrontar el tema. Un americano ni un japonés es más honesto que un venezolano. Lo que pasa allá es que allá hay instituciones y la gente sabe que hay castigo. Esa es la diferencia. El problema aquí es la impunidad. No es que, sí, que no hay impunidad. No es que son aquí ni un chileno más honesto que nosotros, ni un japonés, ni un francés. Nada. Que en esos países hay unas instituciones que funcionan y la gente sabe a qué atenerse si comete alguna inmoralidad. Aquí todo el mundo sabe, en el gobierno real y en el gobierno interino, bueno, que si cometen alguna arbitrariedad a lo mejor le terminan dando un premio, le terminan dando un curul, le terminan dando una postulación. Mira, Taína Aristizábal te dice, siempre he considerado muy objetivo y acertado y un gran analista político el señor Jiménez, pero hoy me confunde su discurso, pues mantener esos descalificativos de Alacrán en nada ayuda al reconocimiento y el encuentro de los venezolanos. No, yo no estoy calificando de Alacrán. Yo estoy diciendo que en su momento, cuando se produjo el cambio en la directiva de la Asamblea Nacional en 2021, hubo unas acusaciones contra un grupo de diputados. Por cierto, todos ellos postulados por los partidos del G4 y algunos consentidos de los jefes políticos del G4, bueno, que hicieron un arreglo con el gobierno. Eso es por ejemplo, fíjate tú, inhabilitado Samán, habilitado Tomás Guanipa. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Bueno,
Ahí está todo. Es que los hechos hablan por sí solos. Ahí no hay, eso no es un elemento de que te lleve a ti a un juicio de valor donde tú tomes partido. No, ahí No, está, simplemente esa es la realidad. Ahí está. Como dicen una máxima del periodismo, los hechos son los hechos, la opinión es libre. Sí, así es. Pero ahí están los hechos. Y la valoración, ya la interpretación, Así es. pero los hechos son los hechos y están. Aquí me pregunta Luis Eduardo Chacín, en Guárico, ¿a quién apoya? Vladimir no ha invitado a quien ocupa el segundo lugar, Rosa Quevedo, ahora Rosa Quevedo. Bueno, la podemos invitar. El primer lugar lo ocupa José Vázquez. Yo no he visto encuestas en Nosotros Guárico. Y apoyamos yo ahí. voto en Caracas. Yo no voto en Guárico y voy a votar en secreto. No tengo candidato públicamente hablando. Bueno, el candidato sí. en Caracas era yo. Y ya no soy. Yo hubiera sido un buen jefe de campaña para usted. Pero bueno, se lo dejaremos para el 2060 por allá. Ahora fíjate, Rafael Simón. Cuando nos llegue la hora de morirnos del ataque a la inteligencia. Sí, chico, así es. Aquí te preguntan qué consejo le das tú a los ciudadanos de cara al 21 de noviembre. Te pregunta Ramón Ramos, el líder, de nuevo. Eso, que los ciudadanos suplan lo que los políticos no saben hacer, que es escoger los mejores candidatos en cada uno de ellos sin fijarse si es de la Alianza Democrática, si es del G4. Porque la virtud de un candidato son esos tres elementos, Vladimir, que nosotros hemos puesto sobre la mesa. El tema moral, el tema de la ascendencia, de la trayectoria de lucha, del reconocimiento que la comunidad tenga sobre él y el tema, por supuesto, también de su talento, de su capacidad para llevar las soluciones a las que se comprometa durante la campaña electoral. Jesús Gamardo dice, a Rafael Simón se le olvidó echar completo el cuento de Ruiz Pineda y es que terminó asesinado por el régimen. Claro, evidentemente. Claro. Eso es historia conocida, ¿no? Y muy lamentable. Aquí dice Manuel Salinas, eso demuestra que a lo único que están dispuestos es a medrar en la política, vivir de ella y hacer buenos negocios. La muda es una franquicia y viene a la memoria la frase según la cual todo hombre tiene su precio. Lo que hace falta es saber cuál es. Bueno, yo no creo que todo hombre tenga su precio. Yo tampoco creo eso. Es que toda generalización es injusta. Así es. En la política, mira, Vladimir, a mí me tocó ser 5 años y medio vicepresidente del Instituto de Previsión Social del Parlamentario, en mi época de diputado. Y ahí está toda la clase política de la Cuarta República, Claro. ya hay alguna de la Quinta, por cierto, Así es. jubilada. Claro. Bueno, chicos, yo mismo, que en algún momento, en mis años de radicalidad y de juventud y de impugnación de todo aquello, uno llegó a echar sombra sobre muchos de esos prohombres, después se convenció, chicos, que no tenían ni con qué comer. Es decir, son gente que de verdad hubo una clase política, hubo excepciones, hubo ladrones, hubo quienes utilizaron el poder en beneficio propio, pero la generalización siempre es injusta ahí. Y yo particularmente no la practico. Yo creo que en Venezuela hay mucha gente honesta. Pero te repito, yo no creo que la honestidad personal sea el valor fundamental. Yo creo que son las instituciones que tienen que funcionar para que el honesto y el deshonesto no tengan oportunidad de robar de todas maneras. Así es. Bueno, gracias por acompañarnos, Mucho Rafael gusto, Simón. Vladimir, Siempre un como placer siempre. conversar contigo. Bien, sigan ahora ustedes entonces con la programación de Globovisión. Por aquí te preguntan qué opinas de Ramón Martínez de Sucre. ¿Lo apoya? Chicos, yo creo que nosotros estamos... Ramón Martínez es mi amigo de toda la vida, ¿no? Ajá. Y bueno, lo considero que es un buen candidato. Así es. Bien.